dijimos, ¿cierto?, que en toda organización, ¿cierto?, como administradores tenemos que manejar este proceso administrativo que está definido en 4 etapas, ¿cierto?, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Esta parte la vamos a ver rápida porque ya esto es lo que vimos. Entonces, este concepto, ¿cierto?, lo vamos a definir en 2 fases, ¿cierto?, que es una mecánica, que entra la planificación y organización, y una fase dinámica, que es la dirección y control, que eso también lo vimos la semana pasada. Dentro de la planificación, nosotros tenemos que entender y saber que existen distintos tipos de o fases dentro de la planificación, ¿cierto? O sea, del proceso de planificación, que es definir los objetivos, ¿cierto?, que nosotros nos planteamos como equipo, como organización, definimos el plan y definimos las actividades que nos van a llevar a cumplir esos objetivos planteados. También vimos que esa es la planificación, ¿cierto? Definimos toda la parte como estratégica. Cuando pasamos a la fase de organización, ¿cierto?, tenemos que nosotros manejar o definir el recurso humano, ¿cierto?, en base a una estructura que van a realizar la serie de actividades que están planteadas dentro de la planificación. Entonces dijimos que dentro de una organización van a existir una estructura formal e informal, ¿cierto?, que ya vimos las características. Las vamos a estructurar en un horizontal y verticalmente, ¿cierto? También vimos las características, la diferencia de todas ellas. Y también entendemos que existe una comunicación, ¿cierto? Un mensaje, ¿cierto?, ascendente, descendente, horizontal y oblicuo, u horizontal, y también vimos las características de este diagrama y entendemos un poco más cómo funciona la organización, pero en base a una estructura de personas, ¿cierto?, de gente. Ayer vimos que existe niveles jerárquicos también. Cuando hablamos de niveles jerárquicos nos referimos a esta estructura, ¿cierto? Niveles altos, niveles medios, niveles bajos. Cómo se comunican, cómo se comportan, cómo actúan dentro de una organización. Todo eso está dentro del punto 2 del proceso de organización. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy rápido porque esto lo vimos ya, ¿cierto? Dentro de la estructura están los tipos de organización, ¿cierto? Está la cultura organizacional, que también la definimos y la planteamos, ¿cierto? Y dijimos que toda organización, ¿cierto?, tiene una cultura, ¿cierto?, que es la forma de pensar, de actuar, de hábitos, del cómo nos comportamos, ¿cierto? Y dijimos que toda cultura, ¿cierto?, como todos los países tienen distinta cultura, también toda organización tiene una cultura, ¿cierto? Y que se implementa en totalidad dentro de una organización, y todos los que trabajamos dentro de ellas debiésemos cumplirla o llevarla a cabo, que es como para hacer que la empresa tenga un mejor clima laboral, ¿cierto? Que cumplamos ciertos rangos de comportamiento. Y también definimos los conceptos de centralización, complejidad y formalización. Y dijimos que la centralización está dada por quien toma la decisión final, ¿cierto? Y dijimos que existe la empresa centralizada cuando solamente el jefe, el líder o el que maneja o controla el área, el que toma la decisión. Esa es la centralización. La complejidad dijimos que se da en base a qué tan complejo, ¿cierto?, es para la organización adaptarse a un cambio, ¿cierto? Cuando dijimos que una reestructura organizacional, o sea, modificamos esta estructura jerárquica, tiene un rango mucho más complejo porque la adaptación para la organización es mucho más difícil y complicada. Dijimos que quizás un software es mucho menos complejo porque solamente requiere un tutorial, ¿cierto?, una instrucción. Y cuando hablamos de formalización, ¿cierto?, dijimos que todo acto
toda actividad o acción o proceso que llevamos a cabo tiene que quedar registrada, ¿cierto?, en un protocolo, en un manual, con una firma, con una fecha, con quién lo creó, cuándo lo creó y dónde le creó. Formalizar lo que se plantea, ¿cierto? Que lo podemos decir. Cuando nosotros nos contratan, ¿cómo lo formalizan? ¿Cierto? O sea, cuando nosotros no entramos a una organización, ¿cómo nos formalizan? A través de un contrato, ¿cierto? Ahí ya está formalizado porque nos indican todas las actividades que tenemos que realizar en cierto tiempo, con cierto plazo, con cierto sueldo, ¿cierto? Y ahí está con la firma y la fecha. Ahí está formalizado. Esa es la formalización. Ahora, esto es lo que nos vimos. Dentro de la organización, ¿cierto? Hay otro punto, que es la autoridad. ¿Qué se entiende por autoridad? ¿Jefatura, profesor? ¿Sí? Cuando hablamos de autoridad, sí, está bien, creo que fue Isabel la que habló, ¿no? No sé si me... Parece que fue Yo, Beli. Ah, yo fui. ya. Ya es que no estaba viendo no vi quién prendió el cuadrito. Bueno, en la autoridad nosotros podemos ver, ¿cierto?, que se da por la estructura que toman, ¿cierto?, estos organigramas. Cuando hablamos de estructura lineal, ¿cierto?, en este caso predomina la autoridad, ¿cierto? Aquí solamente está dado por el director, la gerencia y los que ejecutan, ¿cierto? Tiene una autoridad mucho más rígida, más recta, ¿cierto? En la estructura funcional, ¿cierto? Aquí predomina la autoridad funcional, es decir, las gerencias, ¿cierto? Las jefaturas pueden tomar decisiones en distintos áreas, ¿cierto? O distintos departamentos, porque tienen una autoridad y pueden tomar una decisión, ¿cierto? En base a funciones, ¿cierto? Y la estructura línea staff, ¿cierto? Es una combinación de autoridad lineal y autoridad funcional. Es decir, aquí la jefatura, ¿cierto? La dirección. Ustedes ven cuando muevo el mouse, ¿cierto? El puntero. Sí, profe. Entonces, este director, ¿cierto? Que es una estructura lineal, ¿cierto? Porque predomina sobre los que están ejecutando las acciones, ¿cierto? Y es funcional porque hay una interrelación entre todas las áreas existentes dentro de una organización. Entonces, el director, ¿cierto?, toma la decisión, pero también las gerencias interactúan y toman decisiones, ¿cierto?, en base a requerimientos, distintos planteamientos que se vayan tomando, ¿cierto? Hice mucha línea. Esta estructura, ¿cierto? Se utiliza, esta estructura son mucho más formales, la estructura lineal. La estructura funcional también es formal y la línea de staff se da en organizaciones que tienen, por lo general, sucursales que se van entrelazando, ¿cierto?, la estructura de la organización. Aquí hay un ejemplo a ver, aquí está como por autoridad, ¿cierto? Y en este punto nosotros podemos ver la departamentalización. ¿Qué entienden ustedes por departamentalización?
o cómo lo han visto en su empresa, cómo lo han visto en la empresa de sus hijos, de sus tíos, o en ¿Puede ser distintos departamentos, profesor? Sí, O sea, valga la redundancia, pero distintas áreas, módulos, no sé. sí. Entonces, aquí yo les doy un ejemplo claro, ¿cierto? Aquí está la departamentalización de Subway. Entonces, está la dirección, está la sede principal, que da lo mismo donde es, pero para que entiendan que está la dirección que lleva el control, que sería un tipo de gerencia o de directorio, ¿cierto? Existe una sede principal, que es la casa matriz, ¿cierto? Que esta debe estar en Estados Unidos, o no sé. Entonces, existen distintos departamentos que se van ubicando en distintas partes del mundo, distintas regiones, ¿cierto? Y estas distintas departamentos, ¿cierto? O regiones, como bien dijeron, son distintas áreas, y sí, son distintas áreas, pero en este caso de Subway específico, como tiene solamente uno, o sea, no es que tenga solamente un departamento, sino que su estructura, ¿cierto? La define en base a regiones. En todas las regiones tienen el mismo funcionamiento, o sea, tienen el mismo producto. Entonces, va quedando claro, ¿cierto? Lo que es departamentalización. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta departamentalización, ¿cierto? Son pueden ser en base a franquicias, si no hay franquicia, lo puede tener, no sé, mucha plata y puede tener una casa matriz, da lo mismo. Por ejemplo, McDonald's, ¿cierto? ¿Saben lo que es una franquicia de partida? ¿Han escuchado cuando dicen, no, es una franquicia? ¿Saben o no el concepto? No lo tengo claro, profe. Ya. Cuando hablamos de franquicia, un ejemplo claro es y que quizás Subway también sea, pero es para que no se confundan tampoco, McDonald's es un ejemplo claro, ¿cierto? Las franquicias son cuando se compran los derechos regionales, ¿cierto? De una marca. Cuando es una franquicia, se compran los derechos de poder tener, ¿cierto? La marca dentro de una región. Eso es la franquicia. Yo voy a comprar la franquicia de Subway. Entonces yo compro los derechos, ¿cierto? Pero rindo, ¿cierto? Soy subordinado. No es que yo sea el dueño de Subway, solamente que yo puedo administrar regionalmente la marca, ¿cierto? Claramente generando recursos, ¿cierto? Y para poder implementarlo dentro de la región, ¿cierto? Y dentro de esa región va a existir distintos niveles jerárquicos, donde está ¿cierto? El gerente general el que tiene la franquicia y van a estar en su nivel jerárquico completo, ¿cierto? Su estructura, organigrama normal. Y ¿se entendió lo que es la franquicia o no? Estoy muy Sí, bien. profe. Chicos, vayan diciéndome si me voy enredando o no van entendiendo. Profe, la franquicia es como comprar los derechos para trabajar, digamos, una marca o un producto. Digámoslo así, lo que entendí. Sí, sí, claro, más que comprar los derechos de la marca, ¿cierto? Es que sí, pues que puede ser, yo puedo decir, una marca que está en Argentina, por ejemplo, marca jabón que pensemos que es una marca. Entonces yo quiero traer la marca a Chile y yo le voy a comprar los derechos, ¿cierto?, de la marca, pero sigo rigiendo como marca jabones. Entonces yo compro y administro la marca jabones, pero en Chile, ¿cierto? Y me refiero a comprar, que compro derechos de poder administrar, ¿cierto? Y hacer que los recursos sean para mí. Claramente tengo que responder a la marca en Argentina, pero los recursos generales, o cierto, la administración y la toma de decisiones pasan por mí.
como el dueño de la franquicia. ¿Se entendió? ¿Ahí sí? Sí, profe, sí. Ahí me... Profe. Acá. Entonces, en esta departamentalización, ¿cierto? Lo que hace es que define las áreas, ¿cierto? Departamentos por regiones, ¿cierto? Por funciones, por unidades de negocio, ¿cierto? Por producto. Eso es lo que es la departamentalización. Es la división de funciones, áreas, regiones, ¿cierto? De una marca o de un producto. Y en este caso de Subway, ¿cierto? Que vemos que hay una sede central o principal en un estado, ¿cierto? De un país, y los va dividiendo, o se van repartiendo, esta estructura se va armando en base donde está o donde hay una sucursal de esta casa matriz. Esa es la departamentalización. ¿Cierto? Y ahí dice que es descentralización y que ya la entendimos y sabemos qué es a qué se refiere con descentralización. Porque dijimos, ¿es centralizada o descentralizada? Y esta es descentralizada porque las decisiones se van tomando en la región, ¿cierto? Donde está esta sucursal. Porque si fuera centralizada, ninguna región podría tomar decisiones per se, ¿cierto? No podrían tomar decisiones por ellos mismos, tendrían que actuar bajo una decisión tomada por la dirección central. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Quedó esa línea. Pasamos, ya, vimos lo que es organización, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la dirección. Dentro de la dirección, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que existen distintas fases también como existen en la otra etapa. En la dirección, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que para poder dirigir, nosotros tenemos que actuar en base a decisiones, ¿cierto? Tenemos que integrar a nuestras personas, nuestros recursos humanos, ¿cierto? Integrarlos en las tomas de decisiones. Tenemos que saber motivar, ¿cierto? Estar ahí. Ustedes pueden, chicos, como yo trato de hacerlo, ustedes pueden, ustedes van a llegar lejos, ustedes tienen las capacidades, ustedes tienen todas las herramientas para poder llegar y alcanzar los objetivos. Hay que estar, en este proceso importa mucho y se habla mucho del liderazgo, ¿cierto? Que lo vamos a ver que está abajo. Entonces, la motivación es importante, el cómo nos comunicamos también es muy importante, cómo entregamos el mensaje. Un mensaje idóneo, ¿cierto? Un mensaje efectivo, ¿cierto? Un mensaje que sea entregado de buena manera, ¿cierto? Y también en esta etapa de dirección es importante supervisar las acciones que nosotros vamos realizando. No es controlar, sino que supervisar, ir viendo, ¿cierto? Ir viendo cómo se van realizando las actividades, ¿cierto? Y los vamos a ir motivando y les vamos a ir entregando mensajes a medida que vamos avanzando en esta etapa. Dentro de la dirección, ¿cierto? Están las etapas que les mencioné y dentro de la dirección, ¿cierto? Es importante quien lidere esta dirección, a ver, lo dije mal, que dentro de esta dirección debe existir un líder que lleve y maneje esta etapa, ¿cierto? Y existen distintos tipos de liderazgos o distintos tipos de líderes, ¿cierto? Existe, por ejemplo, un líder natural. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿entienden por qué es un líder de partida? Chicos, chicas, ¿entienden lo que es un líder?
Es el que va a la cabeza, que lleva que lleva el control, ¿cierto? La dirección. Bien, un líder tiene la capacidad, ¿cierto?, de mover masas, ¿cierto?, de llevar a un equipo, de dirigirlo, ¿cierto?, de llevarlo en el camino. Y existen distintos tipos de liderazgo, ¿cierto? Está el liderazgo natural, que es el innato, que algunos tienen y algunos no, porque dijimos que estas habilidades se pueden ir adquiriendo en el tiempo. Existe el liderazgo natural. Hay otro tipo de liderazgo que es el autoritario y el autocrático. El líder, este líder que no se entienda, no se malentienda, no es líder que es como jefe, ¿cierto? Porque hay que entender que jefatura y liderazgo son distintos. La jefatura a mí me va a dar directrices donde yo tengo que obedecer. Un liderazgo me va a guiar a tomar esas decisiones, ¿cierto?, de la mejor manera. Pero existe un líder autoritario que dice, o sea, que expresa de una forma mucho más marcada que los otros tipos de liderazgo. Por ejemplo, yo soy el líder y ustedes tienen que actuar de esta manera porque creo que es la manera más correcta. Entonces, este líder es un poquito más autoritario, ¿cierto? Como que ordena un poquito más, como que más autocrático, ¿cierto? Como que él sabe que es el líder y sabe cómo llevar. El líder natural es espontáneo, nace dentro del equipo, ¿cierto? Y dice, oh, bueno, que yo no tengo problema en dirigirlo, ya podemos organizarlo así. El líder autoritario dice, ya, yo voy a ser el líder y no, yo voy a definir la responsabilidad y yo voy a delegar en base a las capacidades que cada uno vaya teniendo. Ese es el autoritario, ¿cierto? Está el líder carismático, ¿cierto? Que muestra distintas facetas y tiene no distintas personalidades mal, sino que puede tener distintas etapas según también el orden del día, ¿cierto? Puede tomar distintos roles dentro de su liderazgo. Es el líder carismático. Está el líder también que es participativo y democrático, ¿ya? Y este líder es el típico que, ya, ¿y qué opinan ustedes? Ya, y votemos. Tenemos que votar todos para que todos lleguemos a un consenso. Ya, yo voy a participar con ustedes. Ya, definamos entonces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Les parece? ¿No les parece? No, okay. ¿Qué opinan los otros? Entonces, este líder, este tipo de liderazgo tiene mayor conexión, ¿cierto? Más interacción con la organización o con el grupo de personas o con el equipo, ¿cierto? Está el otro tipo de liderazgo, que es el liberal o el laissez-faire, que este tipo de liderazgo en especial es como, ok, ustedes saben hacer las cosas bien, yo confío en ustedes, háganlo como ustedes creen que piensen y me entregan los resultados. Yo confío en ustedes, yo háganlo tranquilo y después vienen y me comentan. Yo confío en ustedes, está todo bien, son libres, ¿cierto? No, no importa, no hay problema, es como un pensamiento mucho más liberal, como dice el liderazgo que tiene ese título, ¿cierto? Es dejar hacer, laissez-faire, dejar hacer. Entonces, este tipo de liderazgo se utiliza dependiendo también de la organización y es difícil aplicarlo porque siempre hay que llevar una directriz. Y el liderazgo de la curva, ¿cierto? Este tipo de liderazgo es el tratar de llevar siempre al equipo a una curva positiva, perdón. ¿Cierto? Siempre pensando en positivo, llevar y manejar el equipo a que funcione y llevarlo a la productividad, siempre los resultados en positivo. Hay otros tipos de liderazgo, ¿cierto? Que dicen, no importa, te equivocaste, puedes volver a intentarlo, ¿cierto? Que quizás en un liberal se puede dar más, porque pueden haber personas que les puede costar desarrollar sus habilidades, ¿cierto? El participativo, ¿cierto? Está pendiente de lo que va haciendo su grupo. El carismático va tomando ciertos roles, distintos roles. El autoritario
te delega la responsabilidad y tú le rindes un resultado, pero que no es jefe, él sigue siendo líder. Y el natural es el espontáneo. ¿Se entienden los tipos de liderazgo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor tipo de liderazgo? ¿O cuál creen ustedes se sienten líderes? ¿Sí? No. Muy El bien. democrático, profe. ¿Usted cree que es un líder democrático? ¿O que Yo cree, creo. Sí. cree que el mejor líder democrático, o sea, cree que el mejor tipo de líder es el democrático? ¿O usted se Sí. pone como líder democrático? Creo que el mejor líder es el democrático, ¿Por qué? porque participan todos. Ya. Buen punto de vista, ¿cierto? Porque en este tipo de liderazgo, el líder participa con su equipo y hace que la toma de decisiones sea grupal, ¿cierto? Podríamos decir que es menos centralizado, a diferencia del autoritario, ¿cierto? Que la decisión al final lo toma el líder y no a diferencia del participativo, donde todos opinan y toman una decisión en conjunto. Gracias por la opinión, ¿cierto? Y esto lo podemos definir, y esto es súper personal, cada uno define qué tipo de líder en qué tipo de líder puede clasificar, porque puede que no nos sintamos líderes, ¿cierto? Pero siempre hay rasgos, ¿cierto? Hay actitudes de liderazgo en las etapas de la vida, ¿cierto? Fuimos líderes del curso, fuimos líderes los hermanos, somos líderes con las parejas, somos líderes con los hijos, con los amigos, ¿cierto? Con los vecinos. Siempre nos van a demostrar, puede haber un líder en la clase, ¿cierto? Un líder entre los profesores, ¿cierto? Que no es la jefatura, es un tipo de liderazgo, que es distinto. Y hay que entender. Quiero borrar eso que me quedó como la línea. Ya. Hay otro tipo, hay otro punto en la dirección, ¿cierto? Que es el manejo de reuniones y gestión de conflictos. ¿Por qué creen que usted es importante este punto? ¿Cómo solucionarían un conflicto en una reunión formal? Exponiendo el problema y aceptando opiniones que puedan resolverlo. ¿Cierto? Bien. ¿Quién tiene otra opinión? Es que depende del problema o el conflicto, profe, porque hay conflictos de, no sé, pues entre los participantes o entre el equipo que pueda, o los recursos, no sé, una cosa así. Así que hay que ver cuál es el conflicto. Va a depender del conflicto, ¿cierto? Nosotros podemos ver que en una mesa de trabajo, ¿cierto? Una reunión, siempre van a haber pensamientos, disyuntivas entre personas, ¿cierto? La mejor manera, ¿cierto?, de solucionar un conflicto, primero es entendiendo qué está pasando, ¿cierto? Mantener la calma uno como administrador, ¿cierto? No podemos, ¿cierto?, alterarnos y perder el control en una reunión, ¿cierto? Nosotros sabemos que Sebastián Piñera no pierde el control, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que como líderes de verdad, ¿cierto? No como yo les puse este ejemplo porque es lo primero que encontré, no es que me guste lo que estoy mostrando o me disguste. Es para que ustedes entiendan que en una mesa de trabajo, ¿cierto? Y sobre todo en la parte política, ¿cierto? Siempre hay control. Y no solo en la parte política, también en las decisiones de empresa, cuando nosotros trabajemos como administradores y pertenezcamos a una gerencia, a una jefatura y hayan reuniones, ¿cierto? O asamblea, vamos a tener que expresar nuestra opinión y nuestra opinión no va a ser la misma que de la jefatura de al lado. Entonces, ¿cómo manejar como líderes? Si nosotros somos la jefatura y estamos con nuestro equipo,
Primero, mantener el control, ¿cierto? Que una manera súper buena de poder equilibrar, ¿cierto? Esta balanza y entender lo que está pasando, expresar los puntos de vista, ¿cierto? Y ser aclaratorios. En este tipo de liderazgo, ¿cierto? O sea, en este tipo de conflicto, cuando se genera un conflicto en una reunión, hay que tomar cierto tipo de liderazgo. Y más allá de ser, hagan lo que hagan, ¿cierto? Si somos laissez-faire y decimos, ustedes agárrense de las mechas como quieran, no podemos. Cuando hay conflicto tenemos que tener quizá un liderazgo más autoritario. Y decir, ok, estamos en una mesa de trabajo, conflictos personales se van afuera, conflictos de empresa los solucionamos de inmediato, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cierto? Hay como fases. Pero es importante tomar el control del conflicto y saber manejarlo y poder resolverlo de la mejor manera posible. Y como administradores debemos tener estabilidad, ¿cierto? Es importante respirar y entregar una solución, ¿cierto? Ver la fase de la problemática, por qué se está produciendo, ¿cierto? Entender cuáles son las problemáticas, ver qué soluciones podemos dar e implementar la solución, ¿cierto? Con la conclusión. Y todos tranquilos. Existe, y este es el último paso del proceso administrativo, que está en la etapa de control. Y en las etapas de control, ¿cierto? Entendemos que tenemos que definir estándares para ver si los objetivos planteados, ¿cierto? Las actividades se están realizando. Estos estándares nosotros los podemos plantear y nosotros los podemos definir. ¿Y para qué sirven estos estándares? ¿Cierto? Para medir el resultado. ¿Se cumplió? No se cumplió. Estos estándares son también conocidos como los KPI. No sé si lo han escuchado o lo van a ver en algún momento en la carrera. Estos KPI son indicadores de gestión, ¿cierto? Y yo los implemento, ¿cierto? Los desarrollo en una planilla Excel. Y un ejemplo de un KPI o un indicador de gestión es decir, en base a mis objetivos de la planificación. Yo tenía que, por ejemplo, realizar 5 actividades de marketing. Solamente ejemplo. Ese es mi estándar, 5 actividades. Mido el resultado. Hice de 5, hice 3. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hice 3? Porque me faltó presupuesto, porque el recurso humano me falló, porque el tiempo no me alcanzó. Entonces, en base a estos resultados, yo voy corrigiendo, ¿cierto? Ok, tengo que corregir, voy a tener que estructurar de nuevo mi presupuesto, voy a tener que planificar de nuevo más actividades, voy a tener que darle otra probabilidad, otra estimación de tiempo para poder, ¿cierto? Que este control en los resultados o las mediciones de estos resultados me den el óptimo, ¿cierto? Y yo voy corrigiendo y me va generando espontáneamente una retroalimentación. Y esta retroalimentación, ¿qué es lo que hago o qué es lo que hacemos como administradores? La tomamos, la trabajamos, la implementamos de nuevo y empieza de nuevo una fase de planificación, ¿cierto? La modificamos y empezamos de nuevo un proceso, ¿cierto? Y terminamos el proceso de control. Y cuando llegamos otra vez a esta etapa de control, definimos si se cumplió o no se cumplió. Si se corrigió y está bien, la retroalimentación va positiva, ¿cierto? Y van a decir, ok, se cumplió el objetivo y damos por terminado y replanteamos de nuevo otro objetivo, ¿cierto? Con nuevas actividades, con nuevos planes de acción. ¿Se entiende la etapa del proceso de control? Sí, profe. Gracias. Y existen distintas herramientas de control, ¿cierto? Que estas herramientas para que nos sirve, ¿cierto? Es para indicar o cómo se va moviendo
esta problemática, ¿cierto? Este objetivo, cómo va variando. Y existen distintos tipos de herramientas de control, ¿cierto? Que son hojas de verificación, ¿cierto? Que nosotros vamos verificando, que todo se va cumpliendo, ¿cierto? Los diagramas En resumen, para que no se enreden con tantos tipos de herramientas de control, existen distintos tipos que nos van indicando cómo se va moviendo, con gráficos, ¿cierto? Con una estadística. Aquí no se ve muy bien, pero estos tipos de herramientas de control nos ayudan a nosotros a ver cómo ha trabajado o cómo se ha desarrollado todo el tipo de actividad, cómo se van cumpliendo los objetivos, ¿cierto? Cómo se van cumpliendo las metas, cómo se van realizando las actividades. Nos muestran un comportamiento, ¿cierto? En base a un diagrama, ¿cierto? A un gráfico, y nosotros podemos tomar también acciones en base a eso. Hoy vemos, por ejemplo, si estamos con un gráfico, o vemos que, por ejemplo, en este azul, que aquí se produjo algo. ¿Qué es ese algo? Es una actividad. Entonces, súper bien, quizá con esta actividad nosotros vamos a obtener mayor flujo, ¿cierto? Estamos siendo más productivos y podemos también actuar en base a eso. Quizá en otra planificación podemos tomar esta misma medida o esta misma acción para que actúe y nos entregue el mismo resultado o mejorarlo, ¿cierto? Lo podemos ver de distintas maneras, ¿cierto? Estos gráficos también nos van indicando cómo sube, cómo baja la curva, ¿cierto? Las causa-efecto, ¿cierto? Actuó bien o actuó mal, entonces nos entrega un resultado, ¿cierto? La dispersión es donde se concentran mayormente las acciones o actividades o distintos medidas o índices que vayamos controlando o midiendo. ¿Se entiende, cierto? Las herramientas de control, que sí existen distintas herramientas que nosotros tenemos que manejar y que podemos desarrollar a medida que vayamos conociendo en profundidad, ¿cierto? Estas herramientas Excel y el manejo de gráficos. ¿Alguna duda? No, profe, yo lo entendí por mi parte. Perfecto. ¿Alguien más tiene duda? ¿Cualquier problema se puede medir con esos gráficos, profesor? Más que problema, ¿cierto? O sea, sí, más que problema es como tener el control de la situación, de los resultados, ¿cierto? Si vemos que se genera un problema, ¿cierto? Nosotros a través de esto podemos encontrar una solución, ¿cierto? Cualquier problema, si su pregunta es administrativamente, se puede solucionar a través de estos y otras formas. Y esas otras formas pueden ser, si son datos duros, ¿cierto? Lo podemos, o son en base a planificación, lo podemos determinar en base a esto. Ahora, si son problemas de comunicación, difícil. Si es como de comunicación de relaciones, difícil que podamos utilizar algún tipo de flujo de estos tipos de histograma o de gráfico, ¿cierto? Lo que quiero llegar a esto, que nosotros, cuando medimos, ¿cierto? Los resultados, los podemos medir, ¿cierto? Controlar a través de distintas herramientas, ¿cierto? Con gráficos, con histogramas, ¿cierto? Con hojas de verificación, ¿cierto? Que se va cumpliendo, no se va cumpliendo, y todas las planillas o plantillas Excel que nosotros utilizamos, podemos sacar un gráfico, ¿cierto? Y nos podemos ir midiendo, ¿cierto? E ir verificando, ¿cierto? Tomando acciones en base a lo que nos vaya mostrando. Y eso debiesen verlo cuando ustedes vean herramientas, no sé en qué parte de su malla está, pero debiesen verlo cuando vean las planillas Excel. Yo no sé si es solamente esa parte, no sé si van a tener después más adelante herramientas de informática. La verdad es que no conozco
su malla curricular completa en detalle. ¿Cierto? ¿Respondí la pregunta que me hizo? Sí, profesor, quede claro. Ok. Y entramos en lo último, que es la retroalimentación, que está dentro de este proceso de control. Y que, ¿quién les ha dicho que es la retroalimentación? O lo pueden escuchar también como el muy conocido feedback. Chicos, chicas. ¿Conocen lo que es el proceso o qué es la gestión de retroalimentación? ¿Para qué sirve? No, profe, yo por lo menos no. Bien. Este proceso de retroalimentación o feedback, también como se conoce, es lo que le hago yo en las pruebas, ¿cierto? Cuando le escribo abajo en rojito, es la retroalimentación. Yo le digo, muy buen trabajo, siga así, mantenga el formato, o no, tiene que fijarse. Les voy indicando, ¿cierto?, cuáles son las cosas buenas o las cosas malas que se van haciendo. Les mido el desempeño, ¿cierto? Le hago una comparación. Entonces, la retroalimentación, lo que es, ¿cierto?, es entregar la información en base a un resultado, como les dije. Si mi resultado o mi indicador, ¿cierto?, me dice se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Y yo ese mensaje del por qué no se cumplió, tengo que volver a entregarlo, retroalimentar, o sea, volver a entregar la información correcta para que el proceso tenga el resultado que yo espero. ¿Cierto? Son aplicaciones de correcciones, ¿cierto? Ahí dice que se mide por un desempeño deseado, ¿cierto? Un desempeño real, se mide el desempeño, se compara, se identifica las desviaciones, es decir, por qué no se cumplió, se hace un análisis del por qué no se cumplió, se hace un programa de corrección, ¿cierto? Entonces, si mi resultado no llegó a lo que yo esperaba, ¿qué voy a hacer? Voy a corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Voy a hacer esta serie de actividades. Entonces, si no hay presupuesto, voy a tener que pedir más presupuesto. Si tengo un tiempo limitado, voy a tener que extender el tiempo limitado, ¿cierto? Ese va a ser mi programa. Y después yo lo aplico, ¿cierto? Y esa aplicación va de nuevo, y después yo voy a medir, ¿cierto? Cuando se aplique esta corrección, yo voy a volver a medir, ¿cierto? Y voy a decir, esto es lo que era, esto es lo que tengo. Y así, y por eso una retroalimentación que va dando vueltas donde mí. ¿Se entiende o no? ¿Entendió lo que es retroalimentación? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la retroalimentación? Al menos yo no, profesor. Ok. Entonces, otro punto que es importante en el control, que es la mejora continua, ¿cierto? Que es este circulito donde nosotros tenemos que ir mejorando, ¿cierto? En base a una retroalimentación, mejorando, ¿cierto? Siempre las falencias, ¿cierto? Las cosas buenas siempre hay que ir mejorándolas, y las cosas que hacemos mal hay que cambiarlas, ¿cierto? Tener un plan de acción, planificarlas, hacerlas y verificarlas que estén bien. Entonces, siempre hay que ir mejorando todos los efectos que vayamos teniendo. En base a un resultado, ¿cierto? Vamos trabajando y vamos verificando, ¿cierto? Y vamos haciendo que todas las cosas vayan resultando bien. Un ejemplo, ¿cierto? Si yo soy estudiante y voy viendo que mis notas no son las que yo esperaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Voy a tratar de mejorar. Y ese mejoramiento va en base a una planificación. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy actuando, ¿cierto? Voy a estudiar más, me voy a levantar más temprano, voy a leer más libros, voy a preguntarle más al profesor, voy a participar más en clase. Entonces, ¿cómo lo voy verificando? ¿Cierto? En mis notas. Que subí las notas, ¿cierto? Tengo mayor participación, me llegan más felicitaciones, las retroalimentaciones son mucho mejor.
y quiero seguir siendo mejor, entonces me voy a ir aplicando más. Y esto va dando vueltas, ¿cierto? ¿Les queda claro lo que es la mejora continua? Que no es difícil de entender, creo. Profe, En el manejo de indicadores, ¿cierto? Que yo les dije que se plantean para medir las gestiones que nosotros vamos realizando. Y les mencioné que son los KPIs, ¿cierto? Que son indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión, nosotros como administradores también los tenemos que manejar, ¿cierto? Y los planteamos en base a los resultados esperados. Y como les dije, un indicador de gestión es, por ejemplo, si trabajáramos en marketing digital, ¿cierto? Las redes sociales. Entonces, del marketing digital específicamente redes sociales. Entonces, un indicador, yo planteo un indicador. Entonces, tener 1000 visitas, ¿cierto? A mi Instagram, 1000 visitas o 1000 seguidores mensuales, ¿cierto? Aumentar 1000 seguidores mensuales. Ese es mi indicador, ¿cierto? O sea, ese es mi planteamiento, mi objetivo. Y mi indicador es, o sea, y mi resultado es que no tengo los 1000, tengo solamente 500. Y mi indicador va a ser que estoy 50% abajo de mi objetivo, o que estoy en la mitad, ¿cierto? Ese resultado a mí me indica, ¿cierto? Que mi resultado no se está dando, ¿cierto? ¿Se entendió? Ese resultado me dice que no se está dando algo. Y el por qué no se está dando, eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Que en el proceso de planificación, o sea, de control, está acá como la corrección, ¿cierto? Medir. Medimos, ¿cierto? Corregimos, solucionamos a través de ¿qué? De una retroalimentación, ¿cierto? Aplicamos una acción correctiva y vamos de nuevo y empezamos de nuevo, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer que exista una mejora continua, ¿cierto? Y para que vayamos, perdón, el medio gallito, para que estos indicadores, ¿cierto? Vayan cumpliendo y en definitiva que todo lo planteado, todos los objetivos que nosotros definimos como organización o como administradores se vayan realizando y nuestra gestión, ¿cierto? Y nuestro proceso vaya siendo mucho más efectivos y mucho más productivos. ¿Se entendió después de mi cambio de voz? sí, profe. Sí, profe. Gracias, Sí, profe. gracias por la participación. Entonces, para que terminemos, que son las 5 para la 1, ya les pregunté qué tipo de liderazgo cree usted que es el más utilizado para dirigir una empresa. Por ahí alguien me dijo que era el Participativo. el participativo, ¿ya? Pregunté qué tipo de liderazgo cree que usted posee, ¿cierto? Eso es personal y va a depender de cada uno y de las cualidades. Hay algunos que no se creen líderes y hay algunos líderes que son, ¿cierto? Que se saben líderes. Y hay unos que están piolitas que son, pero pueden tener o ejercer liderazgo en algún grupo, ¿cierto? De personas, ¿cierto? Con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de grupos de estudio, con sus hermanos, ¿cierto? Pueden liderar a sus primos, a su familia, ¿cierto? Siempre va a existir un tipo de liderazgo. ¿Usted cree que este proceso administrativo debe llevar un orden lógico? El proceso administrativo compuesto por las 4 fases, siempre se lo he dicho, tiene que tener un orden lógico. El proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar tiene un orden lógico. Yo pienso que sí, profesor, para que, como su palabra lo dice, siga el proceso, pues. Deben como seguir los pasos. Sí, es un proceso, ¿cierto? Que tienen que seguir los pasos para que
no podemos controlar sin haber planificado algo, ¿cierto? No podemos dirigir si no tenemos una organización. No podemos dirigir si no tenemos planificación, ¿cierto? No podemos organizar si no tenemos nada planificado. Entonces, los pasos son así, ¿cierto? Es un proceso que tiene definiciones, ¿cierto? Y tiene una fase, ¿cierto? Que están planteadas y definidas como tal. Entonces, creemos que debe tener un orden lógico. Y lo último es, usted es gerente general de una gran clínica de la ciudad de Concepción. ¿Qué estructura de autoridad implementaría y por qué? A ver, ¿quién se juega un par de décimas? ¿Alguien quiere participar por décimas? Les doy 5 décimas. Ya regalé, ya entregué una a alguien que participó. Y voy a entregar otras 5 décimas para alguien que quiera participar. La pregunta era, usted es gerente de una clínica, ¿qué estructura de autoridad implementaría y por qué? Estructura de autoridad. Les doy el chance para pensar. ¿Quién se la juega para terminar la clase? Yo creo que en lo personal, en la lineal staff, porque igual hay como gerencias, directores, está el director de la clínica, todo departamento, y también los doctores están autorizados también a tomar decisiones, pues, autoridad. Entonces por eso creo que es como la combinación. ¿Sí? Isabel fue, ¿cierto? Sí, no sé. Sí. Les voy a dar las 5 décimas. Está bien lo que plantea. Está bien, ¿cierto? Es una opción y nosotros tenemos que pensar que en una clínica, ¿cierto? Se la voy a dar por la participación, Isabel. Me la recuerdo después cuando haya entregado su evaluación. Entonces, profe. cuando nosotros hablamos de estructura de autoridad, tenemos que pensar de partida en cómo está definida, o pensar, si está en una clínica, entender cómo es el funcionamiento de ella o de cualquier organización. Por eso yo le puse una clínica, ¿cierto? Y va a depender, ¿cierto? Va a depender del predominio de la autoridad que exista, ¿cierto? Si las decisiones que actúan o que se toman son netamente, ¿cierto? Por, ¿qué fue eso? Son netamente por alguna dirección o jefatura, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de función, cuando hablamos de staff, ¿cierto? Es que hay distintas áreas de departamento y es una combinación de autoridad, ¿cierto? Pero el staff, ¿cierto? Lo que ejecutan, por ejemplo, un arsenalero no puede tomar no tiene nivel de autoridad, participa, pero no tiene autoridad, ¿cierto? Ya, le entendí. ¿Cierto? Aquí la estructura podría ser funcional, ¿cierto? O más bien una estructura lineal. Porque, ¿cierto? Si pensamos en una clínica, está la administración, y esta administración está dada por una directora médica, un director médico. Y esta dirección médica tiene abajo unidad de maternidad, o el UPC paciente crítico, la unidad de tratamiento intensivo, paciente
internado, ¿cierto? Tiene esterilización, tiene operaciones, tiene inventario, tiene distintos tipos de... Entonces, es más bien una estructura lineal o funcional, más que una estructura línea staff, ¿cierto? Porque aquí no hay asesores, ¿cierto? No hay la planta que ejecuta las acciones, no van tomando decisiones, ¿cierto? Aquí se toman directrices, se toman medidas y se direccionan hacia abajo, ¿cierto? Donde la directora médica o director médico le dice a su jefatura, actúen, ¿cierto? Y tomen autoridad y ejecuten en base a decisiones pertinentes de cada área. Entonces, por ejemplo, un médico, una doctora, un doctor de la unidad de paciente crítico, ¿puede tomar o actuar en base a una unidad de maternidad? Quizás sí, podría decir. Entonces podría actuar, podría tomar una decisión, ¿cierto? Es autoridad, pero un staff no, porque ahí se combinan entre todos. Entonces, la respuesta buena hubiese sido que podría ser una estructura lineal, ¿cierto? Donde predomina la autoridad de arriba hacia abajo, ¿cierto? Una funcional, donde pueden, ¿cierto? Distintas jefaturas o distintas autoridades actuar, ¿cierto? Bajo o actuar o tomar medidas hacia otras unidades o funciones de la empresa. ¿Se entendió, no? La actividad, la respuesta. Sí, profe, sí le entendí. Ya. Entonces, Isabel, me recuerda las 5 décimas y damos entonces por terminada